Muy bien, seguimos con el libro La Era Mesiánica de Menahem Brod y ahora vamos a entrar dentro del capítulo ¿Es merecedora esta generación? Se refiere así, es merecedora de que venga Mashiach. Vamos a entrar a unas partes donde vamos a poder empezar a entender por qué nos pasan cosas tan difíciles de sobrellevar, ¿por qué tanto dolor? Los dolores de parto del Mashiach. Aunque no sabemos exactamente cómo se desarrollará la Geula, la redención, una cosa es clara: el mundo empeorará antes de mejorar. Obsérvese la redención de Egipto, de Mitzrayim, prototipo de la futura redención. Cuanto más próximos estaban los judíos de la liberación, tanto más sufrían. Por ejemplo, después que Dios envió a Moshe con nuevas de la redención, los judíos no escucharon los largamente añorados pasos de la redención. O sea, después que Moshe vino a avisarles que él era el Redentor, no siguió, después de este anuncio, no siguió la redención, sino, como sería de esperar, por el contrario, el faraón intensificó su esclavitud. Inclusive Moshe exclamó: Dios, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Esto lo pregunta Moshe en Éxodo capítulo 5, versículo 22. Solo entonces comenzaron las plagas que provocaron finalmente la Geula. El frío aumenta antes del amanecer. El Zohar Hadash en Génesis capítulo 6, versículo 1 describe la secuencia de la Geulá. Cuando el sol de la Geulá brille para los judíos, aflicción tras aflicción y tristeza tras tristeza se abatirá sobre ellos, y cuando estén inmersos en ellas, la luz de Dios brillará sobre ellos. Amén, que sea hoy. Al comentar el fin de Parashat Shmo, Kli Yakar, que es un comentarista, escribe respecto de estas mismas líneas: cada día próximo al amanecer, la oscuridad es más profunda. De igual modo, en invierno, próximo al alba, el frío se torna más intenso y es luego conquistado por el sol. De la misma manera, el hecho de que el faraón fuera ahora más malvado con el pueblo judío que en el pasado indica claramente que se aproximaba el fin y la Geula era inminente. Esto dice, véase también en Or Hajamá sobre el Zohar 7b, citando a Rabbi Moshe Cordovero, el Ramak. Dice: las tribulaciones de Israel al comienzo de su redención castigarán a los malvados y purificarán a los probos, pero este sufrimiento es la entrada a través de la cual llegará la redención. Se refiere a castigar a los malvados y purificar a los probos, se refiere a los mismos Yehudim. O sea, que al principio Hashem, digamos al inicio de la redención, que son estos mismos momentos, Hashem va a purificar a los tzadikim, y por eso vemos tantos Yehudim tzadikim que son sacados de este mundo. Esto los eleva a ellos a Gan Eden, y otros que no están a la altura de los tzadikim, la muerte los purifica. Uno tiene que entender que la maldad, la falta de Torah, la falta de conciencia provoca que muchos tzadikim tengan que elevarse al Shamaim, y de alguna manera ellos hacen capará, hacen como una curación por nuestros pecados. Por eso tenemos que mejorar, para que
para que la redención llegue para todos pronto en este mundo, como se mencionó, Maharal explica que la realidad mesiánica es tan nueva que no puede emerger de una realidad previa. Antes bien debe crear un vacío en el que esta realidad pueda irrumpir. El Alter Rebbe en Torah Or, en la Parashá Vaera, en el capítulo 57, versículo 4, agrega que antes de la revelación del nombre de 4 letras de Dios, Yud Kei Vav Kei, en el monte Sinaí, en el Ar Sinai, la divina línea vital debía desaparecer permitiendo que Egipto se hiciera cargo. Así, cuando Moshe pregunta: Dios, ¿por qué maltratas a este pueblo? Como ya nombramos, Dios responde: yo soy Dios. Es decir, ahora mi nombre es el de 4 letras y debe revelarse. El de 4 letras de Yud Kei Vav Kei tiene que revelarse. Esta idea clarifica por qué los terrores de Ktevá de Meshijá deben preceder a la Geulá. Son la oscuridad previa al amanecer. Esto tenemos que entender, que en realidad, aunque sea muy doloroso, todas estas cosas muy terribles que nos están pasando son justamente, estas son las señales de que la redención es inminente. Los dolores del nacimiento. El galut, la diáspora, el exilio, abarca 3 clases de sufrimiento. El sufrimiento normal, comparable al dolor normal del embarazo. El sufrimiento más severo de Ktevá de Meshijá, comparable a los dolores del parto. Y el sufrimiento específico del momento del paso del galut, de la diáspora, del exilio a la Geulá, o sea, la redención, que son comparables al dolor del nacimiento mismo. Como una prensa para aceitunas, las persecuciones del galut, del exilio, extraen el aceite del pueblo judío, su abnegación y proximidad a Dios. Esto está en el Talmud de Menachot 53b. Las pruebas y tribulaciones del exilio expresan nuestra profunda fe y conexión con Dios y allanan el camino para la revelación de su gloria. Los sufrimientos de Ktevá de Meshijá logran el refinamiento final y crean las condiciones necesarias para la irrupción de la redención. Al destruir la realidad existente, hace lugar al ya mencionado vacío en el que se puede construir la nueva realidad de revelación. En los términos de Hasidut, un yesh no puede hacer lugar a un nuevo yesh a menos que intervenga un estado de ain, que significa nada. O sea, algo no puede surgir de algo, sino que este algo tiene que surgir de la nada. Por eso hay un instante donde parece que Dios suelta su creación. Y este es el horror que nosotros estamos viviendo, donde Dios hace como un vacío de su presencia para que justamente de golpe se revele la divinidad total, como tiene que ser. Los dolores de parto mismos son horribles, pero abren la puerta a la luz de la Geula, de la redención. Lo mismo sucedió en Egipto apenas antes de la redención, después de que el pueblo judío recibió de Moshe las nuevas de la redención. El faraón ordenó: hágase más pesado el trabajo de los hombres. Y solo luego, después que Moshe Rabbeinu clamó a Dios: ¿por qué maltratas a este pueblo? En Éxodo 5, versículo 22, solo entonces Dios le prometió: ahora verás lo que yo haré al faraón. Y esto es lo que Dios está diciendo en este momento: ahora van a ver lo que Hashem hará con nuestros enemigos. En efecto, los sabios reiteran que el mayor deterioro tendrá lugar inmediatamente antes de la redención, como se afirma en el Talmud: el hijo de David, o sea, el Mashiach verdadero, no vendrá sino cuando el reino se convierta en la herejía, y el pueblo pierda la esperanza de la redención. Hasbe Shalom, que no perdamos la esperanza, que pidamos
con todo nuestro corazón. Esto está en Sanedrín 97a y Bezrat Hashem seguimos en el próximo video.